¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para ser usado por Dios? ¿Has mirado tus limitaciones y pensado, ¿cómo puedo hacer algo grandioso en el reino? Y si te dijera que hay una historia escondida entre líneas en el Nuevo Testamento, la historia de un joven tímido, enfermo y a los ojos del mundo, improbable, pero que Dios levantó para llevar mensajes que cambiarían la historia de la fe cristiana. Hoy descubrirás la historia oculta de Timoteo, el discípulo de Pablo, un joven que no brilló con fama, sino con fidelidad. No subió a escenarios, pero soportó prisiones. No fue celebrado por multitudes, pero fue reconocido en el cielo. Su trayectoria es un mapa secreto para todos los que creen que no tienen el perfil para ser usados por Dios. En este video, vamos a sumergirnos en 6 verdades bíblicas profundas sobre la vida de Timoteo. Verdades que confrontarán tu visión de liderazgo, propósito, identidad y fe. Prepárate para entender por qué Dios escogió a alguien improbable para llevar las cartas del apóstol Pablo. Hay algo escondido en esta historia que puede cambiar tu manera de vivir el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿estás listo para ver el poder que existe en la obediencia silenciosa? ¿Estás listo para identificarte con un siervo que aún sin reflectores influenció al mundo? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede ser la respuesta a una oración que ni siquiera sabías que necesitabas. Ahora, escribe aquí en los comentarios, quiero ser fiel como Timoteo. Ese comentario es un acto de fe, una oración en forma de palabras. Además, cuando das like a este video, obligas a YouTube a compartir este mensaje con más personas que necesitan escuchar esta verdad. Eso es evangelismo digital, y tú formas parte de ello. Dale like, suscríbete al canal y siéntete orgulloso de estar ayudando a difundir la palabra de Dios de forma estratégica. Cuando participas con un clic, estás diciendo, creo que vidas pueden ser tocadas por este contenido. Y sí, realmente pueden. Ahora, presta atención. Hay algo poderoso escondido en la historia de Timoteo. Algo que muchos nunca han visto, pero que hoy te será revelado. Esto puede redefinir la forma en que te ves a ti mismo y tu caminar con Dios. Vamos a comenzar este estudio con el corazón abierto y el alma lista para oír la voz del Espíritu Santo. Antes de ser líder, Timoteo era solo un joven tímido y enfermo. La grandeza espiritual de Timoteo no nació bajo los reflectores, nació en el silencio. Cuando Pablo lo encontró por primera vez en Listra, según Hechos 16, Timoteo ya era conocido por su fe, pero no por su fortaleza. Era joven, inexperto y frágil de salud. En 1 Timoteo 5:23, Pablo incluso le aconseja, no sigas bebiendo solo agua, toma un poco de vino a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ahora piensa conmigo, Dios eligió a alguien enfermo, frágil, joven y tímido para ser uno de los pilares de la nueva generación de líderes de la iglesia. ¿Qué clase de lógica es esa? No es la lógica del mundo, es la lógica del reino. Mientras el mundo busca a los fuertes, Dios revela su poder en los débiles. Mientras el mundo celebra a los que imponen respeto por su apariencia, Dios se complace en los que tienen un corazón quebrantado. Muchos estudiosos también creen que Timoteo enfrentaba dificultades emocionales, tal vez ansiedad o miedo a liderar. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos muestra que el Espíritu Santo capacita incluso a aquellos que se sienten demasiado pequeños para la misión. Te recuerda a alguien, tal vez a ti mismo. ¿Cuántas veces te has escondido por miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas oportunidades de servir a Dios has dejado pasar diciendo, aún no estoy listo?
Timoteo es prueba viva de que Dios no está buscando personas preparadas, está buscando corazones dispuestos. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve de esta historia? Que Pablo confió a Timoteo no solo tareas administrativas o visitas de cortesía, no. Lo envió como representante apostólico, lo dejó a cargo de la iglesia en Éfeso, le autorizó a corregir doctrinas, reprender a falsos maestros y cuidar de toda una comunidad, un joven que comenzó siendo enfermo y tímido. Eso es la gracia en acción. Si alguna vez te has sentido pequeño, invisible, sin preparación o inadecuado, escucha, Dios usa a quienes el mundo no espera. Y si Él te ha elegido, no será tu debilidad lo que te detenga. En ella es donde Él se glorificará. Por eso, comparte este video ahora con alguien que necesita este mensaje. Tú puedes ser el puente que Dios use para levantar a otro Timoteo en nuestros días. Solo se necesita un clic y una vida puede ser transformada. Él no era apóstol, pero llevaba cartas que cambiaron el mundo. Timoteo nunca fue llamado apóstol. No escribió ningún evangelio. No protagonizó milagros espectaculares registrados en las Escrituras. Pero, aún así, estuvo presente entre líneas en las mayores revoluciones espirituales de la iglesia primitiva. ¿Sabías que varias de las cartas de Pablo a las iglesias, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses, Filemón, fueron escritas con Timoteo a su lado? Muchas de ellas comienzan así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Filipenses 1:1. Él no era solo un ayudante, era parte del proceso. Leía, escuchaba, compartía, entregaba. Era el portador de mensajes celestiales. Imagina la responsabilidad de caminar con una carta inspirada por el Espíritu Santo en las manos, de entrar en una ciudad rodeado de persecución y entregar a la iglesia una revelación que atravesaría los siglos. Timoteo no necesitaba un título para ser esencial. Él era un vaso y el contenido eterno. Hoy en día, muchos creen que solo pueden impactar el reino si son reconocidos, ordenados o celebrados. Pero Timoteo nos enseña algo grandioso. Quizás tú no hayas escrito las palabras, pero puedes ser el mensajero que cambia vidas. Dios aún usa repartidores de cartas, y a veces tu misión es llevar la verdad a quien la necesita. ¿Cuántas cartas ya te ha entregado Dios para compartir con alguien? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te impulsó a enviar un mensaje, un audio, un consejo bíblico, una oración, pero pensaste que no era tu función o que otro más capacitado debería hacerlo? Timoteo nunca buscó los reflectores, pero no rehusó cargar con el peso de la palabra. Él entendía que servir en el anonimato también es una forma de glorificar a Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a llevar lo que Dios te confía, aunque no seas reconocido? Hoy, el mismo Espíritu que inspiró las cartas de Pablo desea usar tus manos, tu boca y tu vida para alcanzar corazones. No necesitas ser el autor del mensaje, solo necesitas ser fiel al entregarlo. Y si esta verdad te está tocando ahora, suscríbete a este canal. ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos llevando la palabra como lo hacía Timoteo, y queremos caminar junto a quienes también la llevan. Cada nueva suscripción es un paso más en este ministerio. Únete a nosotros. La fe de Timoteo comenzó en el regazo de su madre y su abuela, detrás de cada siervo fiel. Casi siempre hay una historia silenciosa de formación espiritual. Con Timoteo no fue diferente. Él no conoció personalmente a Jesús, pero conoció a personas que lo conocían de cerca. Personas que le presentaron las Escrituras desde su niñez. En 2 Timoteo 1:5, Pablo escribe algo profundamente revelador.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Fíjate en el detalle. Fe no fingida. Una fe viva, auténtica, transmitida de generación en generación. No eran solo oraciones antes de dormir o visitas ocasionales al templo. Era una fe que formaba el carácter, moldeaba el alma, enseñaba la verdad con ternura y convicción. Una fe que germinó en el regazo de una abuela y floreció en el corazón de un joven que cambiaría la historia de la iglesia. Tal vez pienses que tu fe es demasiado pequeña para influir en alguien, pero Eunice y Loida nos muestran que el verdadero impacto espiritual comienza en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo sencillo. ¿Cuántos hijos, nietos, sobrinos, vecinos y amigos están esperando tu ejemplo para creer con más firmeza? Y aunque no vengas de una familia de fe, eso no es el final, es el comienzo. Porque en Cristo tú puedes ser el Loida o la Eunice de tu generación. El Espíritu Santo te capacita para comenzar un nuevo ciclo. Dios está levantando nuevas familias sacerdotales y puede comenzar contigo. La fe de Timoteo no comenzó en un altar, sino en una cocina, en un regazo, en una conversación al atardecer, en un versículo repetido con amor. Y hoy, miles y miles leen las cartas que Pablo escribió a ese joven que un día aprendió a orar con su madre. Ese es el poder de una fe vivida en casa. ¿Sabes qué sería maravilloso ahora? Que escribieras aquí en los comentarios el nombre de la persona que te presentó la fe, o de alguien a quien tú deseas presentársela. Vamos a formar una cadena de gratitud y misión. Escribe el nombre, ora por esa persona y deja que Dios obre a través de eso. Recuerda, a veces una fe silenciosa es el mayor legado que alguien puede dejar, y hoy quizás Dios te está llamando a iniciar ese legado. Timoteo no siguió la cultura. Fue más allá de ella. Timoteo nació en un hogar dividido. Su padre era griego y su madre judía. Dos culturas, dos formas de ver el mundo, dos identidades. Y él creció en ese lugar intermedio. En la cultura griega, la fuerza, la apariencia, la retórica y el honor público eran lo central. En cambio, en la cultura judía, el enfoque estaba en la obediencia a la ley, el temor a Dios y el celo por las Escrituras. Timoteo, sin embargo, hizo algo impresionante. No eligió encajar en una cultura, eligió seguir a Cristo por encima de todas ellas, y eso tuvo un precio. En Hechos 16, cuando Pablo lo invita a unirse a la misión, hay un detalle desconcertante. Timoteo fue circuncidado siendo ya adulto. Hechos 16:3, no por obligación legal, sino por sabiduría estratégica. Estaba dispuesto a renunciar a su libertad cultural para no escandalizar a los judíos y poder anunciar el Evangelio con eficacia. Esto revela algo que muchos hoy temen hacer: negarse a sí mismos por amor a la misión. No se escondió detrás de su origen griego. Tampoco usó la tradición judía como muleta. Renunció a las conveniencias para abrazar su vocación. Entendió que no fue llamado a ser producto de su entorno, sino un puente entre mundos. Hoy en día, muchos están listos para moldearse a la cultura, sea la de la aceptación fácil o la del activismo vacío. Pero Timoteo nos enseña que el Evangelio va más allá de la cultura. Nos transforma para ser diferentes, no para adaptarnos. Tú también vives rodeado de voces que intentan encasillarte, ya sea la presión de la familia, de los amigos, de la sociedad o incluso de ambientes religiosos. Pero Dios está llamando a una generación que no será moldeada por los patrones humanos, sino transformada por la renovación del entendimiento. Romanos 12:2. Gente que no negocia su llamado para encajar en los moldes del mundo. Timoteo fue una señal contracultural en su tiempo, y el Espíritu Santo te llama a vivir así también,
como luz en medio de las tinieblas, como sal en lo insípido. Si esto tiene sentido para ti, comparte este video con alguien que también esté luchando por permanecer fiel en medio de las presiones. Tú puedes ser el puente que Dios use para despertar valentía en otro corazón. Porque así como Timoteo no se inclinó ante la cultura, hay personas hoy que también están siendo llamadas a vivir algo más alto. Y este mensaje puede ser el primer paso. El valor de Timoteo estaba en su obediencia, no en su apariencia. Si vieras a Timoteo en una multitud, probablemente no dirías, ahí va un héroe de la fe. No impresionaba por su fuerza ni por su voz. Era tímido, joven, frágil de salud. Pero aún así, Pablo le confió algunas de las tareas más difíciles del ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no ve como el hombre ve, y Pablo tampoco. El apóstol veía en Timoteo algo raro, valentía basada en obediencia, no en apariencia. En 1 Corintios 16, 10, 11, Pablo instruye a la iglesia. Si Timoteo va, procuren que esté sin temor entre ustedes, que nadie, pues, lo menosprecie. ¿Por qué Pablo tendría que decir eso? Porque era común que las personas lo subestimaran. Pero lo que el mundo veía como debilidad, el Espíritu lo usaba como fortaleza. Timoteo enfrentó falsos maestros, organizó iglesias, llevó correcciones difíciles a comunidades divididas. Fue enviado a Éfeso, una de las ciudades espiritualmente más desafiantes, para liderar, confrontar y edificar. Y fue, no por autoconfianza, sino por confianza. En Dios, el mundo enseña que el valor es gritar fuerte, parecer fuerte, dominar. Pero el reino de Dios nos muestra que el valor es obedecer aunque tengas miedo, es mantenerte firme incluso en silencio, es ser fiel aunque nadie te reconozca. Hoy, tal vez te veas a ti mismo como alguien débil. Tal vez pienses que no tienes lo necesario para liderar, para testificar, para levantarte. Pero Timoteo también pensaba así. La diferencia, él decidió obedecer. Y fue eso lo que lo llevó a ser mencionado en más de 10 cartas del Nuevo Testamento. La pregunta hoy no es, ¿eres lo suficientemente fuerte? Sino, ¿estás dispuesto a obedecer aunque no te sientas listo? Porque la fuerza llegará en el camino. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios, Señor, aquí estoy. Aunque tenga miedo, voy a obedecer. Este acto simple puede ser tu primer paso de valentía hoy y también puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Timoteo no necesitaba ser grande, necesitaba ser fiel, y tú también puedes serlo. Timoteo no buscó grandeza. Sirvió con humildad hasta el final en un mundo donde todos quieren destacar. Timoteo eligió desaparecer, no para esconderse, sino para servir donde Dios lo colocara, sin necesidad de reflectores ni reconocimiento humano. Su grandeza estaba precisamente en no buscarla. En la carta de Pablo a Timoteo, vemos un corazón pastoral, moldeado no por ambición, sino por una entrega humilde al llamado. En Filipenses 2, 20-22, Pablo dice, pues a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esa declaración dice mucho. Timoteo no era solo un colaborador, era como un hijo, fiel, dedicado, constante. No buscaba posición, buscaba ser útil, no exigía aplausos, aceptaba el anonimato. No anhelaba la cima, quería estar donde Dios lo necesitara. Esa humildad lo hizo grande delante de Dios. Lo que muchos no perciben es que algunos de los más grandes hombres y mujeres de Dios en la historia nunca buscaron ser conocidos. Buscaron obedecer. Fueron los anónimos quienes sostuvieron iglesias, discipularon vidas, entregaron palabras en el momento justo.
Timoteo nos enseña que ser útil en el reino no depende del estatus, sino de la disposición. Pudo haberse vuelto famoso. Estuvo al lado de Pablo, pudo haber escrito libros o buscado notoriedad. Pero eligió permanecer fiel hasta el final, cuidando iglesias, discipulando líderes, sirviendo con amor. ¿Y sabes lo más hermoso? No hay registro de la muerte de Timoteo en las Escrituras. Desaparece del texto tal como vivió, sirviendo en silencio. Pero su herencia sigue viva. Cada carta que ayudó a entregar, cada enseñanza que transmitió, cada vida que edificó. Tú también puedes estar siendo llamado a servir tras bambalinas, y eso no te hace menos importante. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros, y los siervos, los verdaderos líderes. Si esta palabra tocó tu corazón, comparte este video con alguien que también sirve en silencio, sin reconocimiento. Puede ser un líder, un intercesor, alguien que siempre ayuda y rara vez es recordado. Honra a esa persona hoy, como Pablo honró a Timoteo, porque al final los ojos de Dios ven a aquellos que el mundo olvida, y Él recompensa, no a los que se promocionan, sino a los que se entregan. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. Pocas personas tienen la disposición de escuchar, aprender y permitir que el Espíritu Santo transforme su interior por medio de la palabra. Pero tú te quedaste, tú permaneciste. Eso dice mucho sobre tu sed de Dios. Hoy descubrimos que Timoteo, aun siendo joven, tímido y enfermo, se convirtió en un gigante de la fe. No por su propia fuerza, sino por confiar y obedecer al Señor. Y tal vez esa también sea tu historia. No necesitas ser fuerte, famoso o aplaudido. Solo necesitas ser fiel, porque es en la fidelidad que Dios revela su gloria. Si este mensaje habló profundamente a tu corazón, escribe en los comentarios la siguiente frase: yo elijo servir como Timoteo, con fe, humildad y obediencia. Quiero conocer los nombres de aquellos que están dispuestos a vivir una fe auténtica, aunque nadie más los vea. Comparte este video con alguien que necesite oír esta palabra. Hay personas que están a punto de rendirse del ministerio, de la fe, del camino, y lo que tú hagas ahora puede reavivar la esperanza en ellas. Suscríbete a este canal si aún no formas parte. Imagina cada suscripción como un ladrillo en la construcción de un lugar donde las personas heridas encuentran sanidad y dirección en la palabra. Aquí, cada video es un abrazo espiritual y cada estudio un paso más cerca del corazón de Dios. Sigue firme, sigue buscando. Mira los próximos videos. Este canal es un faro y tú formas parte de él. Ahora, cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Siente la presencia de Dios a tu alrededor. Él está aquí, contigo. Agradece por este momento. Alaba, entrégate. Señor, gracias por cada vida que ha llegado hasta aquí. Que el ejemplo de Timoteo nos inspire a vivir con fidelidad, humildad y valentía. Que cada oyente sea fortalecido, renovado y guiado por tu Espíritu. Que tú levantes siervos fieles en esta generación, como lo fue Timoteo en la suya, en el nombre de Jesús. Amén.